Hola, Hola, ¿qué tal? Tenga muy buenos días. Me llamo Rosela Muri Barrera, soy tutora del SECH y el día de hoy voy a dar clases acerca de tejido muscular. Este es mi correo por si tienen alguna duda, no duden en hacerlo, por favor. Ahora, no se olviden acerca de la importancia de las normas de convivencia, que es conéctate a tiempo, participa con respeto, tampoco es que se tolere las faltas de respeto, eh, mantén tu micrófono silenciado, usa el chat solamente para preguntas, ten listo tus apuntes y materiales y participa activamente, comunica cualquier inconveniente, ten la confianza para hacerlo. El día de hoy voy a abarcar acerca desde la definición de qué es tejido muscular hasta los tipos de tejido, que sería el tejido esquelético, cardíaco, liso, las conclusiones y las referencias. Y como parte del número uno tenemos que la introducción al tejido muscular es ¿qué es el tejido muscular? Y el tejido muscular va a ser esa estructura que te permite dar movimiento, eje axial, eje apendicular, la postura. Todo esto va a ser gracias justamente a esta arquitectura que posee, que van a ser miofilamentos, filamentos delgados, como también filamentos gruesos. Los filamentos delgados se caracterizan porque van a estar formados por esta actina que es una proteína que está agrupada para formar filamentos de actina, que también tienen otro nombre, que son actina F. Pero a la vez tienes que cada filamento va a tener una actina llamada actina globular, que sería esa estructurita de acá. Por otro lado, tenemos justamente lo que sería nuestra miosina. Como vemos, van a ser filamentos muy gruesos formados por dos cabezas. Estas cabezas van a ser regiones S1, que van a ser cabezas justamente que van a tener sitios de unión justamente para la actina y también sitios de unión para la ATP. También tenemos lo que sería un brazo de palanca, que va a ser justamente flexible, que va a poder moverse de acuerdo al ciclo de los puentes transversales. Y por último tenemos nuestra cola. En nuestra cola hay predominio de cadenas, chicos, no se olviden de cadenas que van a ser pesadas, que son dos, y cadenas ligeras, que van a estar en esta zona que van a ser también dos. En esta muestra histológica, acá justamente han puesto como flechas, en este caso rojitas, lo que son los filamentos de actina, que son filamentos delgados, bastante negros, evidenciables, y van a ser bastante largos. Mientras los filamentos de miosina, por ubicación, yo sé que deben estar aquí, en toda esta zona. Y para eso, si no entendemos esa imagen, nos damos un ejemplo, que sería esta imagen de acá, en donde tenemos lo que sería la presencia de nuestros filamentos de actina, que serían las flechitas rojitas, y nuestros filamentos de miosina. También tenemos que saber que hay una clasificación según el aspecto de las células contráctiles, chicos. Y para eso tenemos el músculo estriado y tenemos el músculo liso. Como parte del músculo estriado, he traído lo que es una imagen de una vista longitudinal de una fibra muscular. En este caso va a ser una fibra, un músculo esquelético, en donde podemos ver justamente y la presencia de estriaciones transversales. Tú te preguntas a qué se deben las estriaciones transversales. Va a ser a este patrón organizado característico de los filamentos de actina y de miosina. Este es un corte longitudinal, chicos. Si vamos a ver, esto es bastante alargado. Miren su tamaño, es muy alargado. Justamente también podemos ver la presencia de bastantes núcleos. Y en un corte transversal, que si no saben qué es un corte transversal, entiendan que es como un brazo cortado a la mitad. En todo esto, vamos a tener justamente lo que va a ser coloraciones que van a ser por mitocondrias y también por lo que sería en el caso de miofibrillas, bastantes miofibrillas. En otro lado tenemos el músculo liso. El músculo liso, lo que nos evidencia son casi como cordones. No hay estriaciones transversales porque no cumplen con un patrón de una distribución organizada entre lo que sería el músculo y los filamentos de actina y los filamentos de miosina. No cumplen, son bastante desorganizados. Tienes núcleos que van a ser excéntricos, como se puede ver, y miren la forma de lo que serían sus células. Van a ser fusiformes. A la diferencia de estos, que pues sus células no cumplen con fusiformes. En el caso del músculo esquelético,
que también es un subtipo de músculo estriado, se caracteriza porque el esquelético viene de esta palabra, huesos. Tenemos que va a estar fijado a estructuras como los huesos y vamos a encontrar este que va a ser un tendón. Todo esto va a ser la fase del músculo, pero acá viene la parte que sí nos importa. Esta capita acá, que puede ser como que va a ser la capa más circular, que sería esta, si no la entienden, chicos. Todo este círculo va a ser llamado endomicio. Disculpen, epimicio. Epimicio de la parte más externa. El epimicio va a estar formado por fascículos, que van a ser secundarios, y si nosotros jalamos al fascículo secundario, vamos a ver que está envuelto por lo que sería el perimicio, que va a ser externo. Si nosotros jalamos este fascículo secundario, tenemos un fascículo primario que va a estar envuelto por un perinicio interno, como lo menciono acá. Entonces, todo esto es el fascículo y lo mismo hacemos acá. Si lo jalamos, nos da una fibra muscular que va a estar envuelta por un endomicio. ¿No me entendieron, chicos? Podemos revisar esta imagen de acá. En esta imagen de acá tenemos lo que sería, todo esto va a ser el epimicio formado por fascículos que van a ser los colores azules, y cada, justamente dentro de los espacios entre los fascículos va a ser llamado perimicio, chicos, perimicio, ¿ok? Ahora, los fascículos, tenemos que cada fascículo va a contener a lo que sería, recuerden, a una fibra muscular, que sería todo esto. La fibra muscular va a estar compuesta por lo que sería un endomicio, que sería la estructura que envuelve estos puntitos rojitos. Y el endomicio y en la fibra muscular tiene lo que sería una subunidad estructural y funcional llamada lo que sería miofibrilla. Tienes que la miofibrilla en este caso va a ser justamente la que denota estas disposiciones estriales y transversas debido justamente a la organización que tienes entre la miosina y la actina. Hablando de la parte histológica, tenemos lo mismo, chicos. En esta imagen histológica que va a ser muchísimo más pequeña, lo que se puede ver es justamente, lo que se puede ver es el epimicio, que sería esta estructura de acá. Recuerden que el epimicio va a ser la zona más externa y como parte del componente del epimicio van a ser fascículos. Entonces, todas las líneas que estamos viendo acá, que están muy rosadas, van a ser fascículos. Por otro lado, si nosotros acercamos esta imagen, ya no vemos fascículos, ya no vemos su capa, que sería el epimicio, sino vamos a ver endomicio, chicos. Endomicio, y ya perdimos fascículos, sino vemos fibras. Otra cosa que se puede ver son estos núcleos. Estos núcleos van a ser multinucleados y también van a estar ubicados a nivel de lo que sería nuestra membrana plasmática y nuestro citoplasma. Si ustedes no pueden comprender esto, nos basamos en la imagen del costado. Lo mismo que dije, todo esto es el epinicio. Todo esto es el epinicio. Cada epinicio va a estar formado por lo que serían fascículos, que serían todo este color rojito. Fascículos. Lo mismo que estamos acá. Epinicio, fascículos. Cada fascículo está formado por fibras musculares. Hacemos un zoom acá, tenemos fibras musculares y las fibras musculares van a estar rodeadas por endomicio. El endomicio en esta imagen se representa como lo que sería un panal de abejas. O también podría ser justamente la telaraña. Se puede ver así, miren, y este sería el espacio que tiene para las fibras musculares. Hay tipos de fibras, chicos, que van a ser de acuerdo a su actividad enzimática. Tenemos fibras desde tipo 1 hasta fibras de tipo 2. Las fibras de tipo 1 se van a caracterizar porque van a ser llamadas oxidativas lentas, van a ser fibras, como se puede evidenciar, son las más rosaditas que existen, las más rosaditas como estas de acá. Y lo más importante es que el rosado se debe a la presencia, a la gran presencia de mitocondrias y también a la presencia de complejo de citocromo. Entonces, si tenemos todo esto, por conclusión vamos a tener que hay gran cantidad de oxígeno y significa que está usando lo que sería la glicólisis anaerobia. Por otro lado, también podemos identificar que las oxidativas lentas se asocian mucho a una contracción lenta y resistente a la fatiga. Justamente tenemos que van a ser
altamente resistentes a la fatiga y tienen gran cantidad de mioglobinas. Por eso se pueden encontrar con mucha facilidad. Estas pueden ser usadas, en este caso, lo que serían maratonistas, personas que hacen ciclismo de larga distancia, entre otros deportes que demanden gran cantidad de tiempo, gran cantidad de energía y que requieran justamente no algo rápido, sino algo lento. Recuerden que estos van a ser muy eficaces porque van a tener justamente una tensión. Acá no hay menos tensión, la verdad. Hay menos tensión y también tienes que liberas lo que es una ATPasa de forma muy lenta, un isómero. A diferencia de las fibras de tipo 2A, que se caracterizan porque van a ser fibras glicolíticas oxidativas o también van a ser oxidativas rápidas. Estas fibras se caracterizan porque van a participar en lo que sería las contracciones. Es una unidad motora para una contracción rápida, resistente a la fatiga. Todavía no se fatiga. Y también va a ser porque también existe lo que es presencia de mitocondrias, va a ser porque existe lo que es el complejo del citocromo C, pero estas van a tener un flujo de hemoglobina alto, también teniendo lo que es la capacidad del glucógeno y también la posibilidad de poder hacer lo que es glucólisis anaerobia. Tienes que acá tú liberas lo que es eh, este isómero, que sería llamado la TPasa miocínica, de forma un poquito más rápida y también tienes alta tensión. Si damos un ejemplo, si acá pueden maratonistas en estas fibras, acá podrían ser personas que recorren de 200, no, disculpe, más, de 600 hasta 800 metros. Ahora, para las fibras de tipo B, 2B, que serían ya estas, ya no son oxidativas, acá ya no son fibras que tienen mitocondrias. Entonces, como no tienen mitocondrias, de frente nosotros podemos decir que van a realizar lo que sería glicólisis anaerobia, porque como tal ya no poseen la capacidad de uso de oxígeno. Y tienes que estas van a ser unidades motoras que se contraen muy rápido y van a ser sensibles a la fatiga. ¿Ok? Como vemos en cada imagen hay un color predominante. En esta es el rosado, en esta va a ser como que un intermedio, pero en esta en sí o sí van a ser como que las fibras musculares van a ser muchísimo más pálidas. Y esto es porque mayor predominio de estas mioglobinas, justamente de esta vía anaerobia. Y como acá dice, esfuerzo rápido. Si tú necesitas una carrera de corta distancia, lo necesitas. Necesitas lo que sería cargar pesas, también lo vas a necesitar este tipo de fibras. Acá dejé lo que es un cuadro de ambos. Si no entendieron o si quieren buscar más definiciones, acá se pueden leer, pero también basado con esta imagen. Tenemos lo que serían las fibras oxínticas de tipo las fibras oxídicas lentas, que serían las que están altamente teñidas, justamente de color morado con intenso. Y tenemos las fibras oxídicas rápidas, que es la que menos teñidas están. También esta es una relación entre cuál tiene concentración de mitocondrias, cuál no tiene concentración, y cuál tiene más miofibrillas, cuál no tiene más miofibrillas. Es eso. Acá es, digamos, si nosotros vemos esta cantidad, nosotros nos podemos esperar que podría ser una fibra de tipo 2A o podría ser una fibra de tipo 2B, porque vemos que en la concentración del color azul, el color morado, no es tan intensa, no es tan grave. No hay mucho color morado, hay más color, hay más como que palidez en estas fibras. Entonces, podría ser que estemos hablando de un maratonista, de corta distancia, un corredor, una persona que sube pesas, etc. Por otro lado, cuando hablamos de esta parte que es acerca de las características del músculo, justamente hablamos del músculo estriado, tenemos justamente lo que serían dos bandas, chicos, que sería la banda A. La banda A se caracteriza porque va a ser birrefringente. Birrefringente se caracteriza como un tipo de hielo, en donde tenemos una línea negra que va a estar en un plano horizontal, pero cuando tú lo pones sobre el hielo, este plano, pum, alterna. Entonces, tienes doble plano polarizado y a esto se lo llama anisotrópico. Es una banda oscura, como se podría evidenciar acá de los colores, banda oscura
que va a tener esta zona central que es la línea M y también va a tener lo que es la banda H, que siempre va a ser como que va a depender mucho de la distancia que exista entre eh, filamento de actina hacia filamento de actina. Cuando tenemos un sarcómero distendido, la banda H está acá. Cuando tenemos uno relajado, la banda H empieza a cortarse y cuando está contraído es mínimo el espacio que tiene, mínimo. Y luego tenemos lo que serían nuestras bandas I. Las bandas I, al lo contrario, no van a ser birrefringentes, van a ser monorefringentes. Y tienes que estos no alteran el plano de la luz y por lo tanto van a ser isotrópicas. Tienes que son bandas muchísimo más claras, como se evidencian en esta microfotografía. Tienes lo que sería la línea Z, que sería esta zona de zigzag que se puede ver en donde va a haber justamente lo que es el tipo de unión, fijación con los filamentos de actina. Y tienes también lo que sería que desde la banda, desde la línea Z hasta la otra línea Z, se le considera sarcómero. Ok, en esa parte va a ser algo más pequeño que sería la estructura del sarcómero, chicos. Tenemos dos tipos que sería el filamento delgado y luego tenemos el filamento grueso. Yo puse estas imágenes para hacer índice en las proteínas. El filamento delgado tenemos que predomina lo que sería la tropomiosina, la tropomodulina, complejo troponina. Si nos basamos únicamente en esta imagen, lo mismo, miren chicos, esto de acá es la tropomodulina. La tropomodulina se caracteriza porque no solamente fijas a que el filamento de actina que está representado por color verde, sino también fijas proteínas como la tropomiosina y la nebulina que está color moradito. Todo esto. Además, justamente regula mucho la longitud de este filamento. Por otro lado, cuando hablamos de la tropomiosina, que es este color anaranjadito que está acá, chicos, esta tropomiosina se caracteriza porque acompañada con complejos y con proteínas reguladoras van a evitar lo que sería la interacción del filamento de actina con la miosina. En el caso de la nebulina se caracteriza porque va a ser esa proteína inelástica que también participa mucho acerca de lo que sería la fijación, pero también acerca de la longitud que tiene este filamento. En el caso de lo que sería la actinina alfa, esta actinina alfa siempre se va a unir a nivel de lo que serían los ángulos de la línea Z. Estos son ángulos, chicos. Este es ángulo, este es ángulo, este es ángulo. Todos estos ángulos saca el punto de unión de la actinina alfa. Y este que permite justamente la unión de la línea Z con la fijación de lo que sería el filamento de actina. Nada más, este sería su función. Y luego vamos a tener a lo que sería el filamento grueso. Ya, chicos, me había olvidado. Tenemos también al complejo de troponina. El complejo de troponina van a ser estas tres moléculas que van a estar por encima de la tropomiosina, que serían estos fideitos que se pueden ver de color morado. Tenemos que el complejo de troponina abarca tres, que es el I de inhibición, el C de calcio y la T de tropomiosina. ¿Ok? La T significa estoy unido a mi tropomiosina. ¿Yo qué hago? Que mis demás complejos también estén unidos a mí. Y es la troponina de calcio. Esta troponina de calcio permite lo que sería que una vez cuando se produjo una despolarización y pasó todo el proceso de contracción, este calcio que ha sido liberado por el retículo, ¡pum!, ingrese en su sitio de unión, aquí, en la troponina C. Y esto que genera que disocies a la troponina I, que sería este de acá, porque la proteína I va a ser la que fija la actina, pero inhibes la unión que se forma entre la actina y la miosina. En el caso de los filamentos gruesos, vamos a tener justamente lo que sería la cabeza de la miosina. Vamos a tener que la cabeza de la miosina, como mencioné, región S1, posee justamente lo que son sitios para esta estructura en especial, porque durante la contracción se produce lo que es el desplazamiento. Y es este sitio, que es como que una boquita, justamente se engancha aquí y esto que genera un golpe activo para desplazarlo y contraerlo. Lo más importante acá es que existe una digestión enzimática que lo subdivide en partes.
que sería la meromiocina pesada, en donde contemplas cabeza, brazo y también cadenas ligeras que no están acá en esta imagen, pero también tenemos la meromiocina liviana, que es toda la cola con las cadenas pesaditas. Acá les dejé información por si quieren repasar más, porque acaban hasta las proteínas de accesorias. Estas proteínas que se han visto por aquí, como la desmina, la distrofina, la proteína C, todas estas proteínas van a estar definidas acá. Hay un proceso de contracción y ciclos de puentes cruzados, puentes transversales, que van a ser, como dice, 4 etapas. Hay una que se repite, que sería la etapa de la adhesión. Pero primero iniciamos con la etapa número 1, que a la vez también es nuestra etapa número 5. Tenemos que nuestra etapa número 1 va a ser la etapa de adhesión, en donde tú generas lo que es el inicio del ciclo que tenemos acá. ¿Qué se caracteriza? Cuando la miocina, su cabeza, va a estar flexionada, erguida, en un ángulo de 45. ¿Con quién? Justamente con el espacio que tiene la actina, ¿ok? Generando justamente una actividad de contracción. Ahora, si bien justamente genera lo que es un movimiento de contracción, también es muy susceptible cuando se junta la ATP, porque cuando se añade la ATP, ¿qué produces? Que la ATP disminuya la afinidad que exista entre justamente miocina con la actividad de la actinina, lo separa. ¿Y esto que genera? Que en el caso de la actinina, como recuerda que hablamos del filamento delgado, va a tener justamente sus proteínas, la tropomiosina empieza a tapar estos orificios, que son estos de acá, un color más azulito, porque ya no hay unión con la miocina y la miocina se ha separado. Continúa un ángulo de 45. Este se llama separación. Luego tenemos una etapa de flexión. En la etapa de flexión tenemos lo mismo, justamente todos los sitios de unión de la miocina y los filamentos de actina van a estar ocupados, pero a nivel de la miocina, tienes que este ATP que hizo que perdieran actividad va a disociarse, va a separarse, generando también un ADP más un fosfato inorgánico. Además, tienes que esto va a ser debido a la rotación que existe a nivel del brazo de palanca, que es muy importante porque si tú rotas el brazo de palanca, cambias la posición de la cabeza. En vez de tener la erguida original, la vas a tener flexionada. Luego tenemos el número 2, el número 3, disculpen. En el número 3 va a ser, ya hablamos de adhesión, separación, flexión. Ahora acá generamos fuerzas, es decir, después de generar una flexión, empezamos justamente, tienes que la miocina quiere unirse a lo que sería nuestra actina y se une, a pesar de que contiene el fosfato inorgánico y el ADP. Se une y eso que produce que liberes el fosfato inorgánico, nuevamente estés en tu estado normal, que sería el 45, y produzcas lo que sería un golpe activo. En un futuro, este golpe activo va a producir la liberación del ADP y del ADP también producir lo que sería un desplazamiento justamente de la miocina con lo que sería la actina. Y luego de que exista justamente todo este mecanismo, nuevamente la etapa de la readhesión. Después de hablar esto, nosotros no podemos separar uno de otro, sino tenemos que juntarlo, chicos. Tenemos que en la etapa de regulación de la contracción muscular, los reguladores más importantes que se van a repetir, porque recuerda que el músculo esquelético no es el único estriado, tienes el músculo cardíaco, tienes a la cisterna terminal y tienes a este que sería justamente nuestro túbulo T o túbulo transversal. ¿Ok? En el caso de la cisterna terminal, que sería lo azulito acá, tenemos que está dentro de todo este elemento que sería el retículo sarcoplásmico, ¿ok? Y juntos dos, entre cisterna terminal y túbulo T, van a formar una triada, chicos, triada. Lo más importante, ¿qué regulan? Regulan al calcio. Recuerden que el calcio reactiva muchas cosas, permite lo que sería la contracción. Y en una regulación, después de una despolarización, después de una fase de contracción, lo que tú necesitas es eliminar el calcio. ¿Cómo lo eliminas?
Primero tienes justamente tu retículo sarcoplásmico, en donde vas a tener justamente lo que son tus canales de, ¿cómo se llama? Rianodina tipo 1. Estos canales, si bien te garantizan lo que es la liberación de calcio, también reservan el calcio, generan una reserva de calcio. Tienes que también a nivel de lo que sería el retículo sarcoplásmico van a encontrarse lo que serían las calcicoestrinas. Las calcicoestrinas son las captadoras del calcio liberado y lo que hacen es almacenarlo dentro del retículo. Mientras el túbulo T es esa estructura que una vez captada el calcio, tú necesitas, ¿cómo trabajas? A través de lo que serían tus receptores DHSR. Estos receptores DHSR1 lo que van a hacer es que van a ser muy susceptibles a la despolarización de la membrana plasmática, actúan también justamente inhibiéndose, más que inhibiéndose, esperando una futura respuesta de despolarización. La despolarización en los músculos estriados ocurre siempre cuando vamos a tener lo que sería impulsos que producen justamente señales que viajan hacia uniones neuromusculares y liberan la aceticolina. Este neurotransmisor va a activar a lo que sería el sodio, a los canales dependientes de voltaje de sodio. El sodio, disculpa, ingresa y este recién justamente activa a lo que sería el calcio. El calcio va a actuar en dos mecanismos. Primero, depende de la DHSR, que son despolarizados, son canales que se despolarizan, receptores que se despolarizan, siempre y cuando exista una despolarización a nivel de la membrana plasmática del túbulo. Entonces, despolarizas este, que no es suficiente a su señal, propaga su señal hacia las cisternas terminales que serían esas estructuras que están dentro del retículo. Entonces, estas cisternas lo que hacen recién con sus receptores de rianodina liberan el calcio de forma masiva. Este calcio liberado de forma masiva, recuerden que va a llegar hacia la troponina C, que es la troponina del calcio, genera su unión y esto que produce una futuro justamente contracción de los miofilamentos, un sarcómero contraído. Pero como no todo es despolarización y contracción, tenemos ahora una fase de sarcómero relajado. ¿Qué sería acá? Es dado por a través de las bombas de ATPasa que son activadas por calcio cuando tú detectas que hay alta concentración de calcio. Entonces lo que tú haces es el ingreso, pero las calcicuestinas lo que hacen es, pum, te capturo, te llevo nuevamente al retículo. Esa va a ser su función. Y es así que tenemos toda la información del músculo esquelético. Ahora, con respecto a este músculo cardíaco, tenemos las características histológicas. Lo más importante y lo que diferencia lo que sería el músculo cardíaco de lo que sería el músculo esquelético va a ser tres cosas esenciales, que van a ser núcleos que van a ser centrales, son únicos y son centrales. No se olviden de eso. Los núcleos del músculo esquelético van a ser multinucleados y van a ser siempre a la periferia. Tenemos también la presencia de estos discos que van a ser estas líneas bien delimitadas, teñidas, que su función principal va a ser justamente mantener una comunicación justamente de célula de cardiomiocito a cardiomiocito. Otra característica podría ser que dentro del núcleo, que podría también ser binucleado, va a haber una región yuxtanuclear, que se puede evidenciar de color blanquecino, en donde vamos a contener lo que sería organelas que también podrían ser aparato de Golgi, podrían ser mitocondrias, entre otros, pero los más importantes, justamente a nivel de la aurícula, podrían ser el factor natriurético A, auricular, y el factor natriurético cerebral. Otra de las diferencias va a ser la fibra ramificada. Un ejemplo de ramificaciones podría ser esta estructura de aquí, que sería esta. Todo lo que vemos acá es como un tipo de Y. Esto se evidencia justamente únicamente a nivel del músculo cardíaco. Cuando hablamos de las fibras cortadas transversalmente, vemos nuevamente los núcleos bastante centrales, justamente y envueltos de lo que sería el endomisio.
Esta va a ser una imagen que representa lo mismo, muestra muy bien lo que sería, o muy limitado lo que serían las ramificaciones, los núcleos centrados junto con los discos intercalares. Y también, acá no se puede ver, pero hay espacios yuxtanucleares. Y acá sería un corte transversal. A nivel de lo que sería justamente la estructura y la organización del sistema muscular, de la fibra muscular, tenemos justamente las mitocondrias. Al igual que la anterior, la mitocondria va a ser voluminosa. Se caracteriza porque va a ser un órgano eh, que va a ocupar desde miofibrilla hasta miofibrilla. Y tienes que va a permitir lo que sería la liberación como la captura de energía. Además tenemos que hay otro que sería justamente el glucógeno que funciona como reservas. Tenemos otro que sería el retículo sarcoplásmico, que va a contener lo que serían las cisternas terminales, y tenemos a nuestro túbulo T o túbulo transversal. Estos dos van a formar lo que serían diadas, que serían dos, diadas de dos. Ambas van a participar en una cosa más importante, que sería una parte de contracción y también frente a la presencia del calcio. Cuando hablamos acerca de su actividad del retículo sarcoplásmico de la cisterna terminal, tenemos que acá ocurre casi similar a lo que vimos anteriormente. La diferencia sucede que ya no tenemos un receptor de rianodina tipo 1, sino es el receptor tipo 2. Tipo 2, y tenemos también justamente el mismo mecanismo de lo que sería justamente reservorio. El retículo sarcoplásmico funciona como reservorio de calcio y tienes a la renina tipo 2 que libera el calcio de forma masiva, mientras tienes que nuestro túbulo T, lo que se caracteriza por poseer estos DHSRs, que van a ser sus receptores sensibles eh, de voltajes, tienes que lo que van a hacer es justamente cambiar su conformación. Estos sí cambian su conformación completamente y se convierten en canales de calcio, pero también eh, van a justamente responder frente a despolarizaciones a nivel de la membrana. Lo que sería acá, estamos evidenciando la presencia de los discos intercalares y sus tipos de uniones, sus tipos, porque tenemos que los discos intercalares mantienen juntas célula a célula, cardiomiocito a cardiomiocito. Y siempre, el más importante sería la fase adherens, que va a ser el principal, que mantiene justamente esa unión y esta comunicación. Pero también tenemos otros que podrían ser desde desmosomas, que son también conocidos como mácula adherens. Estas máculas adherens lo que evitan es justamente el estiramiento excesivo de lo que serían las fibras musculares, evitando lo que sería el desgarramiento. Y también tenemos lo que serían las gap junctions, que serían muchas veces uniones comunicantes. Estas uniones comunicantes van a mantener lo que sería justamente este medio iónico, medio eléctrico, comunicación de célula a célula en intercambio iónico. Otra cosa que se podría mencionar es que los músculos son más fáciles de fatigar, pero también justamente de desgarrar. Y es porque no existen estas uniones como tal. Mientras en los cardíacos son muy especializados y estos discos intercalares generan lo que sería, aparte de que se pueden representar como que escaleras, justamente son como que tienen una perfecta unión que le consolida justamente evitar que una corrosión, evitar lo que sería un sobreestiramiento y un exceso de tensiones. Cuando hablamos de las contracciones, justamente de este músculo, importante es mencionar la excitación. Primero tenemos que despolarizarlo. ¿Y cómo despolarizamos? A través de fibras de Purkinje o también llamadas células cardíacas conductoras, porque son ellas las que conducen la información, conducen necesito contraer. Entonces, primero tienes que justamente producir una señal que le llegue a las fibras de Purkinje y luego de propagarlas vas a tener el segundo mecanismo que es a nivel de los canales de sodio, canales dependientes de voltaje de sodio, que lo que producen es una despolarización que bien esa despolarización va a llegar a la pared de la cisterna o de los disculpa, de los túbulos T, la pared de la membrana de los túbulos T. Cuando llega, justamente ya sabemos, hay un intercambio de cargas
¿Y esto qué produce? Que a nivel de la pregunta número 4, que sería vamos a tener que los receptores de los túbulos T, que serían los DHSR, se conviertan en lo que sería canales de calcio, o más que canales, serían como que lugares en donde conductos de calcio, justamente que permitan la entrada, siendo estos insuficientes con concentraciones innecesarias. Luego tenemos que, como es insuficiente, necesitas activar al siguiente, que sería al retículo sarcoplásmico, específicamente a la cisterna terminal. Justamente tenemos que estos van a ser los receptores de la cisterna terminal que van a permitir el ingreso al retículo sarcoplásmico. Entonces, tienes que esto genera la liberación masiva de calcio y la liberación masiva de calcio al final va a llegar hacia los filamentos, que serían esos, y genera lo que sería un sarcómero contraído. Otro y el último de los mecanismos es que después de una fase de excitación y por lo tanto una contracción, vamos a tener lo que sería la fase de relajación. El corazón necesita relajarse. ¿Y cómo lo hace? A través de nuestras calsecuestrinas que están ubicadas en el retículo sarcoplásmico. Calsecuestrinas lo que hacen es justamente capturar el calcio liberado y volver a enviarlo al retículo. Ahora, con esa parte nosotros ya hablamos de músculos estriados, que conforman el músculo esquelético y conforman lo que sería el músculo cardíaco. Ahora nos tocaría hablar del músculo liso. El músculo liso se caracteriza porque, diferencia de otros, este no posee lo que es una organización eh, citoplasmática. Al no estar organizado citoplasmáticamente, tienes que sus filamentos de miosina, sus filamentos de actina van a estar bastante desorganizados en todos lados. Y tiene justamente, vamos a encontrar características definitorias únicas, van a ser los núcleos centrales, alargados centrales. Tenemos también justamente que son largos, tienen un tamaño bastante corto, pero también justamente lo que sería una forma fusiforme. Esta forma fusiforme se caracteriza porque los extremos van a tener justamente, reducirse de tamaño, van a ser más puntiagudos. Otra cosa que podemos decir es que muchas veces también se usa lo que sería la histología del músculo liso, las muestras, las láminas, para determinar miofibrillas, porque acá se puede diferenciar justamente una célula fusiforme de una miofibrilla, de un fibroblasta, disculpen, de un fibroblasta. Se puede diferenciar muy bien de acuerdo a la tonalidad que tiene. Otra cosa que se podría mencionar es acerca de las uniones. Este tiene una unión de tipo unión comunicante. Ahora, en la parte de lo que sería el músculo liso, es importante que el músculo liso va a estar compuesto, digamos, se une a través de lo que sería la actinina en lo que sería un cuerpo denso. Este cuerpo denso que va a ser como que una estructura circular y dentro de ella va a estar la actina miosina, justamente une estos filamentos que van a estar dispersos. Y esta va a ser como que la parte más importante porque también lo que evitaría sería el sobreestiramiento y también daría lo que es una forma arquitectónica. Y en el caso de lo que sería la contracción del músculo esquelético, vamos a tener que todo inicia con las concentraciones de calcio que ya han sido liberadas justamente y en el espacio extracelular. Tienes que estos se tienen que fijar a nivel de lo que serían sus receptores y una vez que se fijen sus receptores, a este receptor compuesto va a permitir la liberación de calcio hacia dentro. Ahora, acá tenemos dos mensajeros, que va a ser el IP3 y va a ser el DAG. El DAG lo que permite es que el calcio extracelular entre y el IP3, que es un segundo mensajero, lo que permite va a ser que salga calcio a nivel del retículo endoplásmico. Este calcio. Al final, el calcio se va a unir con las calcicuestrinas no para ser capturado, sino va a ser parte del mecanismo de contracción. El calcio está unido a la calmodulina y a la calmodulina tienes que se une el MLCK. Entonces tienes unión de la calmodulina calcio MLCK
y vas a formar justamente, lo que vas a generar es que se libere un fosfato que se vaya hacia nuestra cadena, a lo que sería el miofilamento grueso o de miosina, y es acá donde transforma un estado inactivo a un estado activo. Ahora, este te permite la contracción de qué lugares podrían ser intestinos, podrían ser vísceras, podría ser lo que sería nuestra vejiga. Todo eso va a estar compuesto por lo que es justamente el músculo liso. Y tienes también las fosfatasas, que después de una fase de contracción, una fase de excitación, ahora tienes una fase de relajación. Las fosfatasas actúan directamente sobre el fosfato inorgánico que se ha juntado a nivel de lo que serían las cabezas de la miosina. Las fosfatasas quitan esto, los botan, los inhiben, y eso que produce que nuestra cadena adopte otro tipo de forma, que sería la circular. Entonces, desarmamos acá la estructura de un estado activo y la pasamos a una miosina tipo 2 inactiva. Y con esto justamente tuviéramos lo que sería el mecanismo de contracción del músculo liso mediado a través del calcio, la calmodulina y la MLSK o un tipo de sinasa. Como conclusiones, lo más importante que te puedes ir llevando esto son las diferencias de los tejidos musculares, músculo esquelético, músculo cardíaco, que son músculos estriados, el músculo liso es único. Ambos, todos estos van a ser parte de los movimientos y las funciones vitales para el organismo, y aunque todos comparten similitudes en el mecanismo de contracción, que son basados en interacción de actina y miosina, difieren en la estructura y el control. El esquelético, recuerden, es voluntario. Y el estriado se caracteriza porque también es voluntario, pero el cardíaco es rítmico e involuntario, mientras el liso es sostenido y automático. Al final tienes que los tres trabajan de forma coordinada sobre lo que sería parte de nuestro sistema, órganos internos, y mantienen lo que sería la relación estructura-función del cuerpo humano. Mi referencia fueron ambos, algunas imágenes, si no sé que se han dado cuenta, les he sacado de allí, y también el texto de luz. Así que espero que les haya gustado mucho la clase, espero que hayan entendido, y si tienen alguna duda que hacerme, no duden en escribirme en mi correo y también llenar esa encuesta de la clase para evaluar que también estoy. Así que muchas gracias a todos.